Ya. El tema es que en general, computacionalmente, y más quizás desde el punto de vista de ciencia de la computación, complejidad computacional, la cantidad de columnas suele ser mucho más, impacta mucho más en el rendimiento de cualquier cosa que haga. O sea, entre más columnas tengo, el modelo es más lento, pero no así si le agrego una fila. En general las filas tienden a ser un poco más planas, pero sí una columna va a impactar mucho en el rendimiento de un modelo. O sea, por ejemplo, puedo tener modelos que tienen 1000 filas y 100.000 filas van a andar relativamente iguales, pero no van a andar iguales un modelo con 100 columnas y 1000 columnas. Es un poco distinto el tema. Y Víctor, aquí un tema más de complejidad computacional, no sé si voy a ponerlo en Víctor, pero es el tipo 1 que he hecho. Complejidad lineal, complejidad logarítmica, cosas así. Eso de ciencia de la computación. Entonces, el tema es que a veces los entrenamientos pueden ser lentísimos. Piensen, por ejemplo, en ChatGPT o cualquier LLM, que tiene trillones de columnas, que tiene mucho texto, mucho embedding como tal. Se va a demorar siglos en terminar y por eso se requieren supercomputadoras para entrenar esto. El tema es que eso repercute en varias cosas además de la eficiencia, porque la eficiencia es netamente tiempo. O sea, me consigo un PC más rápido, lo arreglo, lo paralelizo y lo arreglo. Pero también aparece otro concepto que es un poco más matemático, pero su intuición es fácil de entender y se conoce como maldición de la dimensionalidad o curse of dimensionality en inglés, que es el problema de cuando entreno modelos con muchas variables. Y siempre les dije y les he comentado, uno busca modelos que tengan pocas variables. Pero no es solamente como por gusto, o porque uno diga pocas variables porque sí, o pocas variables porque es más modesto, no sé, no. Porque hay un tema matemático detrás de la dimensionalidad. Y se entiende súper fácil con el ejemplo que dan acá de hecho. El tema es que para trabajar este problema con las dimensiones, con esas muchas columnas, hay un técnica que se ocupa y dentro de eso se encuentra la reducción de dimensionalidad. Y ahora les voy a explicar qué es lo que es. De hecho, hay un ejemplo práctico del tema. ¿Qué le ocurre? ¿A qué va esto de maldición de dimensionalidad que suena como raro? Yo la primera vez que lo escuché fue como, ¿qué significa esto? De hecho, fue como lo que hicieron. El tema es que a medida que yo aumento la dimensión de los datos, cuando hablo de dimensión me refiero a la cantidad como de ejes. ¿Se entiende? O sea, una dimensión es una línea, dos dimensiones es una línea con una altura, tres dimensiones es con volumen y cuatro dimensiones me perdí. No sé. ¿Cachai? 5 dimensiones, eso me refiero, es como decir R1, R2, R3, R4, Rn. Muchas dimensiones. El tema es que a medida que yo empiezo a aumentar esa dimensión, la densidad de los datos va a disminuir. Se van a hacer mucho menos juntos. Y eso impacta en el tema, esto es más de la parte matemática, pero también impacta de lleno en la estabilidad que tiene un modelo. Eso es como la parte de fondo. De hecho, acá lo vemos. ¿Qué es lo que ocurre? Este gráfico es súper bueno como mostrando. Yo a medida que empiezo a aumentar las dimensiones de mis datos, disminuye la densidad y por tanto disminuye la variabilidad. Y hay un concepto que se ocupa mucho en minería de datos que dice que la la variabilidad es información. A mí me interesan características que tengan variabilidad. Si algo no tiene variabilidad, no me sirve. ¿De qué me sirve una columna que tenga puros unos? No me explica nada, no me discrimina nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que empiezo a aumentar la dimensión, empiezo a perder variabilidad de los datos por reducción de densidad. Y hasta acá suena tremendamente raro, pero cuando ven un ejemplo gráfico se entiende el tiro. Y este tema impacta mucho en modelos que están basados en distancias, por ejemplo el KNN o el SVM, que están basados en distancias como tal en su modelamiento, y además en la eficiencia de convergencia de algoritmos cuando tienen soluciones aproximadas. Y acá viene el ejemplo para que se entienda a qué se refiere en maldición de dimensionalidad, al menos desde un punto de vista visual, matemáticamente es otra forma de... Por ejemplo, miren, yo tengo
puros números entre 0 y 1, 001, 002, 03, 04, etc. Son puros números decimales. Si yo los miro acá, los números están cerca o están lejos. Están cerca. Yo puedo encontrar números muy cerca, a pesar de que hay espacios. En general los números están cerquita, unos de otros. Para una dimensión está bien, están cerca. Es como que estoy viendo una hoja. El problema es que cuando yo esto lo levanto a dos dimensiones, pareciera que los números los puntitos se alejaron. Ahora están un poco más lejos. No están tan cerca como parecían. Si yo amplificara esto después a 3D, le agregaría otra distancia más. Y a 4D otra distancia más. Y a 5D otra distancia más. Entonces yo alejando cada vez más los puntos. Y como se alejan, ¿qué es lo que hago? Empiezo a perder densidad. Se vuelven cada vez menos densos mis datos. Entonces el tema es que a medida que uno le agrega más variables, más columnas al conjunto de datos, pierdo esta variabilidad de información de los datos. Y acá viene la técnica que es súper fácil de implementar, al menos en Python, que es el análisis de componentes principales. Entre datos. Ya, supongamos que ustedes están trabajando con datos, tienen 100.000 columnas, no 100.000, supongamos que tienen solamente 100 columnas. A esta técnica lo que hace, en resumen, antes de entrar en el detalle, es esas 100 columnas, transformarlas, por ejemplo, a 4 columnas que expliquen la mayor parte de información o variabilidad de esas 100 columnas. Entonces, en lugar de trabajar con 100, van a trabajar con 4 o con 5. Y van a mantener, por ejemplo, 90% de la variabilidad. O sea, redujeron de 100 a 5, preservando un 90% de la información disponible, sin perderla. Tiene otra característica igual bien interesante. Después la voy a explicar. Matemáticamente es re complejo. Y acá juega mucho lo que es el álgebra lineal. No sé si ustedes estudian álgebra lineal o algo de lineal. Pero entra mucho en el juego de resolver sistemas de matrices, sacar valores propios, vectores propios, después ortogonalizar. Ese es como el cuerpo de fondo. Pero la idea, como les comentaba, es seleccionar ejes que preservan la información contenida en los datos. Voy jugando así, entonces voy encontrando ejes que maximizan información y trato de preservar la mayor cantidad disponible del conjunto de datos original. Acá está como explicado matemáticamente un poco más complejo, de verdad, mucho más complejo, pero aplicarlo en Python es relativamente sencillo y me permite reducir, reitero, conjuntos de datos que son de 100, 200 dimensiones, lo puedo trabajar fácilmente con 10, preservando la mayoría de información. Vayan ahora en el Colab, chicos, el Colab que está en el aula que se llama PCA, porque esto fue una hablada y veamos lo mejor en parte en marcha. Además que le puse una cosa al Colab que quiero que le agreguen ustedes, para que lo guarden. Así que abran el que se llama PCA, 432 PCA. Ahora también quiero agregar unas cosas que son importantes de revisar dentro de esto. Tienen que descargar igual el CSV. Abajo del PCA 432 hay un CSV que tienen que descargar para jugar.
Sí, que la tarea. Ya. Una cosa, chicos, les voy a contar al tiro. Va a sonar raro esto, pero yo en la parte de la presentación igual voy a ser un poco riguroso con la forma de presentar datos. O sea, no es lo mismo que presentes una matriz de confusión, por ejemplo, la matriz a un sigma. ¿Se entiende? O sea, netamente como la forma de presentar, que se vea un poco más elegante y tampoco toma tanto más tiempo, o sea, tiene una línea más de código. Netamente eso. Porque si no, como podría esperar más directamente de. Ya, dime. No entendí, creo que a qué se refería sobre materia de confusión. Hay un ejemplo, ¿no? Es que uno, por ejemplo, puede presentar la matriz como una tabla de gobierno itinerante. O hacer un heatmap con el calor, como mismo ayer con los colores y todo. Ah, ya hay que hacerlo más bonito. Más presentable. En vez de hacer la tabla como hacemos. Pues ya está Claro, un poco más comentado. presentable, más económico, pegar puro pantallazo. O cortar la pantalla hecha. Y a ver, corramos primero la parte inicial, que no es más que netamente la parte gráfica, visual, etc. Y acá aparece el PSA, que es el Principal Component Analysis o análisis de componentes principales, un Python. Es súper fácil de aplicar, y acá vamos a entender un poco por qué ayuda. La lectura, evidentemente, no es que el archivo, como revisar. Era esta la que se llama compra alquiler. Sí, sí. Ya. ¿Qué son estos datos? Son información de personas que si compran o no compran una propiedad basándose en ciertas características de qué, cuánto ganan, cuánto pagan de gastos comunes, si pagan coche, o cuánto pagan de coche, otros gastos que tengan, cuántos ahorros tienen, precio de vivienda, etc. Entonces la idea es, de alguna manera, buscar predecir quién va a comprar y quién no va a comprar la propiedad de alguna manera. Primero, acá esto no está en el. Hay varias cosas que no están en el colado que le agregué. Vemos que los datos están relativamente desbalanceados. Una clase está subrepresentada, que es la clase de compra. O sea, la mayoría no compra de una forma. Pero tampoco es un desbalance extremo. De hecho, si lo sacamos bien, es como 2 tercios y 1 tercio aproximadamente. Hay otros casos más extremos de 1 a 10, por ejemplo, 1 a 100, que puede pasar. Esto es netamente visualizarlo primero. O sea, me refiero a escribir. Aquí gráfico, esto me gusta mucho, porque es como puros histogramas separados por si compra o no compra. Pero, si uno mira acá, va como que no ve mucha información respecto a si hay o no hay compra. Literalmente comenta todo. Sí. Acá viene lo importante. Esta no está en el Colab, si quieres la copiamos. Esto no está en el Colab, no está como tal, pero es algo súper importante en PCA que no está en la diapositiva, en la PPT, que es, yo puedo hacer PCA o puedo ocupar esta técnica de reducir dimensión únicamente cuando tengo alta correlación entre los datos. Si yo no tengo correlaciones altas, si tengo, por ejemplo, puras correlaciones como 006, 005, 001, lo más probable es que el PCA me ayude en nada.
Formalmente, más metódicamente, hay una prueba que se hace que se conoce como la prueba de felicidad de Butler, que se usa para probar si esa matriz es nula o no. O sea, perdón, si sus diagonales superiores e inferiores son nulas, porque la diagonal siempre es 1. Entonces la prueba lo que hace es decir, ¿es 0, 0, 1? ¿Es 0, 0, 1 o es 0 en realidad? Es una prueba estadística de eso. Pero acá que es lo que vemos que hay variables que sí tienen alta correlación. Por ejemplo, la cantidad evidentemente de ahorros por ingreso. Entre más gana, más ahorra. Es casi como 1 a 1. Y lo mismo con el precio de la vivienda con los ingresos. O sea, entre mayor ingreso, más cara la vivienda que está pensando comprar de alguna manera. También tiene sentido. Entonces, esas variables, otra que podríamos pensar, por ejemplo, el 56, los gastos comunes con los ingresos, que se relaciona como gana más, vive en un lugar más caro, paga más de gastos comunes, un tema como directo, si uno lo mira de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es lo que ocurre? Esas variables me están explicando lo mismo. Esos pares de variables, como pero, es como 1 con 1, me están explicando lo mismo. Yo podría hacer un modelo con ingresos y otro modelo con ahorros y probablemente me darían resultados similares porque apuntan en la misma dirección. Ese es un poco el cuento a lo que juega esta correlación y todo. Entonces, yo les comenté ayer, les dije, cuando uno tiene alta correlación entre variables explicativas, que es lo que hicimos ayer, eliminamos algunas. ¿Se acuerdan? Simplemente dijimos, chao, estas se eliminan, no se quedan. Y es como que yo dijera acá, en lugar de usar ingresos, voy a usar ahorros. En lugar de ahorros e ingresos, no sé. Voy a eliminar una de las dos porque están explicando casi lo mismo. Ahora, en lugar de eliminar, lo que vamos a hacer, vamos a ocupar componentes principales. De componentes principales, ¿qué es lo que hace? Formalmente, muy formalmente, es una forma. Por ejemplo, supongamos que X1 y X2 tienen una alta correlación, o sea, están como 70-80% entre uno. Yo construyo una variable X3 que es alguna función de X1, X2 y unos precios. Entonces, como que lo junto. Es como construir lo que hicimos cuando construimos un KPI. Acá hace como algo similar. Como que lo juntan una y esas dos van a explicar la mayor parte de las dos juntas. Entonces así no elimino ninguna variable y creo una nueva que me está ayudando a explicar lo que explican esas dos juntas. Por eso es bueno el PCA, pero esto funciona solamente cuando esas variables tienen alta correlación. En caso contrario no puedo hacer nada. Entonces lo revisamos, tenemos correlación alta. No se puede, por ejemplo, tener una que sea medianamente una mediana correlación, ¿Ya? otra que sea alto. Es que en realidad el PCA, más que mediano alto, te interesa que sea distinto cero. Ya. Por eso se hace una prueba, es la prueba de felicidad de Butler, del Fer, y esa prueba lo que dice si es alto o no, te dice, ¿es distinto de 0 o no? Si es 0 no lo voy a ocupar, si es 0 o 1 es significativo, ocupar. ¿Cachai? Así funciona un poco la prueba. Bien. Ah, verdad. No, igual es true. Las anotaciones, para que te aparezcan los números. Si no te aparece, No se puede hacer por cruzar también. ¿Te verifico la prueba? Mira, ponla arriba. Ya. Los colores cambian, pero da lo mismo. Creo que al lado tiene un
Ahí está con el CMAP, que es un Google One para darle otro color. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos alta correlación, no voy a usar la prueba para medir si son significativos o no, me da igual. Ya, igual tener 0,708 te dice algo. Y primero, acá vuelve a aparecer un viejo conocido de alguna manera, que es el escalador. Para aplicar PCA, lo primero que hay que hacer es escalar las variables. Formalmente, y en temas de estadística más que machine learning, este escalador que se ocupa para PCA no es el que hemos visto nosotros, sino que lo que hace es restarle el promedio. Chao. Entonces, primero, acá, reitero, sí o sí escalar antes de ocupar PCA. Un PCA sin escalamiento está automáticamente malo y probablemente le va a dar resultados horribles. Que termina perjudicando más que mejorando, ese es el cuento. Como súper importante que sí o sí aparezca un escalamiento adentro. Y esto es lo que ya hemos visto. Ocupamos simplemente escalador estándar, scaler, y el data frame lo llamamos, eliminamos la variable compra y escalamos. Y acá viene la parte bacán, donde vamos a ocupar PCA. Y vamos a definir máximo 9 componentes, o sea, voy a explicar qué es lo que es cada componente. Le definimos máximo 9 componentes y luego hacemos este ajuste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice 9 componentes? ¿Qué es lo que hace PCA? Supongamos que uno tiene las variables así, x3, x4 y x5. PCA lo que hace es, va a construir un componente, un eje, que lo voy a llamar I1, que va a ser una función de todas estas variables. Y unos pesos como tal. Ese componente 1 es el primer componente o variable creada que maximiza la información de esos. El tema es que ahí queda un residuo de información que no está siendo explicado, entonces le doy otro componente. Construye otra variable con lo que queda y va a ser lo mismo. Luego, con lo que queda, voy a construir otra, así una a una. Pero ¿qué es lo que hace que sea tan interesante PCA? Lo que pasa también es que los componentes que crea son independientes. O sea, esa matriz de correlación que uno ve arriba, si ahora ploteo todos los componentes, me va a dar correlación cero. Literalmente cero. Son ortogonales. Por eso en la PPT se veía eso. Un componente lo tiene acá, que es como que reduce todas las dos variables en una línea, y luego busca otro componente ortogonal a ese componente. ¿Qué significa ortogonal? Que pasa en 90 grados. Si pasa en 90 grados, la correlación es cero. ¿El eje con el eje hizo ortogonal? No tiene referencia. Eso es lo que hace PCA. Por eso la matemática, bien que tenía la matemática de RAM, pero no. Y uno va construyendo componentes y puede construir tantos componentes como variables tengan. Si tengo 10 variables, puedo llegar hasta 10 componentes. ¿Cuál es el tema? Que no tiene sentido, si tengo 10 variables, trabajar con 10 componentes. Mejor trabajo con las 10 variables. Si lo que siempre busco es reducir. Y ahora vamos a ver, esto no está en el código, esta está, pero esta no. Y acá está lo que les comentaba, que es interesante este nombre. Este comienza porque no está en la parte de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, acá tengo el componente principal que voy girando hacia abajo y acá tengo cuánto explica de la información. Entonces, el primer componente está explicando 30% de la información total. El segundo componente, que es independiente del primero, está explicando 25% más o menos. El tercero, que es independiente de 2 y 1, está explicando el 15% aproximadamente. Y así funciona PCA.
Entonces se dan cuenta, yo podría decir voy a trabajar con dos componentes preservando 60% de la información contenida en los datos. Y trabajo en lugar de 10 variables, 2 variables. O podría incluso irme al resto y trabajar con 75% más. No hay una regla de tumba que te diga cuánto hay que ocupar. Y muchas veces, ¿para qué sirve PSA? Sirve para ver relaciones que están como ocultas en los datos que en muchas dimensiones no las puedo ver, pero sí los puedo ver en 2 o 3 dimensiones. O sea, yo no puedo graficar 4 dimensiones. Pero en teoría sí, pero no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hago? PSA lo paso a 2, lo grafico y lo puedo ver ahí. Ese copienlo, si quieren, les voy a dejar un ratito para que lo tengan. El componente sea independiente del resto y así presenta información mientras no comparte información entre otros. Eso. Cuando lo copien me avisan. Sí, que lo está copiando. ¿Cierto? Cuando explica cada componente, también podemos hacer una suma acumulada para ir viendo cuánto va explicando cada componente respecto al anterior. Entonces, ¿qué vemos? Lo que les decía, el primer componente explica 30%, los dos primeros juntos, más o menos 60%, y el primero 65%, y entonces voy así. Es como por siempre con una curva que la misma. Esto se va a ver así, se va a ver así como de esta forma, únicamente cuando tengo presencia de correlación. Si no tengo correlación significativa en los datos, eso no va a dar nada. De hecho, probablemente me den un uniforme. Así como que el componente 1 explica nada, el otro nada, pero la suma de todos te explica el 100% y como tienes que ocupar todo. No tiene sentido hacerlo. Es un poquito el tema de PSA. De hecho, PSA, solo mencionarlo random, también sirve para hacer clases. Está en un comienzo. Entonces, esa es la forma de análisis de componentes principales. Y también, ¿para qué sirve? Además de hacer estos gráficos raros. Acá, yo tengo la gráfico de scatterplot por colores, en el que tengo contenida toda la información del dataset solo en dos componentes. Perdón, más que todo, cerca del 65% de la información presente en los datos. Todo, exceptando esto. Los 60. Sí, también. Acá hay un error que les voy a comentar al tiro, chicos, y que puede pasar. Este gráfico, o sea, en esta tabla, arriba tiene puesto columnas, 10 columnas, ¿cierto? Y a los componentes les da, ¿cómo se llama? A los componentes les da el nombre de las columnas. Eso no es así. Lo que debería ir en realidad, solamente, porque son componentes. El componente 1 es la mezcla de las variables. No es la variable ingresos. ¿Entienden la diferencia? No es la variable ingresos como tal, sino que es el componente 1 nomás. No es que el componente 1 sea ingresos, el componente 2 sea ahorro, no. El componente 1 es la mezcla de todos, el 2 es la mezcla de todos, el 3 es la mezcla de todos. Entonces no tiene el nombre de las columnas. Acá vamos a entrar en un modelo, vamos a hacer lo típico del test split como tal. Y hay un modelo que no voy a explicar, me da si lo ocupan o no, que se llama es como un clasificador gaussiano. Es un modelo nuevo, pero no se explicó, así no le voy a evaluar eso, si lo ocupan, lo ocupan. Vamos a entrenar el modelo, pero solamente vamos a ocupar los componentes que estábamos viendo en el scatterplot, el 1 y 2. El resto me da lo mismo. Y si uno mira, me da 90% de precisión
dos variables, que son la combinación de las variables originales, en lugar de ocupar las 9 y 10 que tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno hace la prueba, con 10 variables puede que te dé 92 o 91, pero con 2 variables te va a conservar tanta información que te va a dar igual buen resultado. Eso es lo que busca PCA. Al final, PCA que se resumen en una forma de reducir dimensiones, reducir la cantidad de variables que tengo presentes en un dataset, preservando información y para los modelos de Machine Learning en general, manteniendo la eficacia. También mejorando incluso un poco de eficiencia. Como les decía, muchas veces la cantidad de columnas que yo ocupo en un modelo me afecta, me pega en el rendimiento. Eso suele pasar mucho cuando estás probando modelos. Entonces, por ejemplo, con Random Forest, que si pruebo un Random Forest con 1 millón de columnas, no tengo ahí años entrando. No años, pero puede estar mucho tiempo para entrenar. Si veo los resultados, me da re bueno. De hecho, a pesar de estar desbalanceado, el modelo igual clasifica súper bien a los que van a comprar solamente ocupando 2 componentes principales, no ocupando las 10 variables. Esta matriz se lee. Yo tengo los valores reales y los valores técnicos. Si tengo 0, 1, 0, 1, lo que hace, como tú sabes, te dice cuántas veces era 0 la etiqueta real y tu modelo la chuntó al 0. O sea, en 28 de 28 veces, si yo doy la fila, era 0 y mi modelo dijo 0. Y en 9 veces era 1 y mi modelo dijo que era 1. Si uno lo mira para entenderlo como de forma tabular, como que yo tengo la base, acá tengo los X, y acá tengo el I real, tengo 1, 0, 0, 1, 0, y acá tengo el I que predice mi modelo. Y acá tengo, por ejemplo, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿cuántas veces que era 1 predijo 1? ¿Cuántas veces que era 0 predijo, se equivocó? ¿Cuántas veces que era 0 predijo 0? ¿Cuántas veces que era 1 predijo 1? ¿Cuántas veces que era 0? Así no se construye, se van haciendo los pares. ¿Eso un poquito la... ¿Se entendió? Vale. Igual, no te explicando. Lo de abajo, no más que se hace para los datos por fuera, pero tiene mucho mayor. Entonces, PCA, ¿qué es lo que busca? Voy a repetir, reducir dimensiones. Si se enfrentan a un conjunto de datos que tiene muchas variables, tiene mucha información, a veces conviene ocupar PCA. Reduzco dimensiones, el modelo me queda mejor y además aseguro que no hay información compartida. No hay nada de información compartida entre una variable y otra. Y eso, el código se lo voy a subir mejor porque el harto tiene que venir como de gráficos y otras cosas que les estoy cambiando que les puede servir. Y acá terminó PCA. Eso es PCA, es una herramienta que se puede ocupar dentro de hecho, si se dan cuenta, la mayor parte del código era tradicional de Machine Learning y en una parte decía PCA fin. Porque es una herramienta más que se puede ocupar dentro de la metodología. No es obligatorio ocuparla, a veces no se ocupa. Yo no lo ocupo, por ejemplo, porque apunto ahora al lado. Pero si da resultados, háganlo. Ahora, les quiero mostrar una cosa así como por fuera que lo agregué también. Esto si quieren lo copio y lo corren ustedes para que me vean que funciona. Ayer les comenté este tema. Se lo comenté, ¿no? Pero me gusta solamente comentar y rayar si me hagamos código y que esto funciona realmente. Dime. Lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que yo les comenté ayer? Yo les comenté que hay conjunto de datos que no son separables linealmente, ¿cierto? Ese de ahí no es linealmente separable. ¿O sí? Eso no es.
¿Quién más dice que no es linealmente separable? ¿Y por qué no? No, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene que pasar para que haya separabilidad lineal? Para que haya separabilidad lineal, yo puedo dibujar cualquier línea y me van a quedar de un lado una clase y de otro lado otra clase. Acá cualquier línea que yo pase, voy a quedar siempre con esta clase acá y esa clase acá. Por tanto no hay separabilidad. De hecho, esto es circular. ¿Sí? Yo les comenté ayer, y esto es como un bonus track, que la separabilidad lineal puede que no ocurra en dimensiones inferiores, pero sí puede ocurrir en dimensiones altas, cuando yo agrego nuevas dimensiones. Acá yo tengo x1 y x2. Tengo solamente x1 y x2 como variables, que no son linealmente separables, de hecho están como juntas ahí. No tengo forma de separarlas. Pero yo podría agregar una nueva variable que está acá abajo, que es la segunda al cuadrado, la primera al cuadrado, más la primera más la segunda. O sea, estoy construyendo un polinomio. ¿Sí? Estoy elevando al cuadrado. Y ahora sí son separables. Ahora sí puedo pasar una recta por ahí y me quedan las dos clases y una cosa. ¿Es lo que te decía ayer? Puede que los datos, cuando son así, no sean separables, pero en una dimensión mayor sí lo son. Y acá solamente elevando al cuadrado los separo. Easy. Ustedes pueden jugar con la simulación o con los datos. De hecho, también solo si lo quieren hacer hay un código de un gráfico 3D abajo. Presiono los datos vistos desde arriba. Esto es lo mismo que estamos viendo. Esto está en 2D, pero ahora en 3D visto desde arriba. O sea, en 2D de nuevo. Pero cuando lo veo, en realidad, esa tercera dimensión le está agregando ese parámetro. O sea, la matemática funciona. No es solamente uno dice, oye, elevar al cuadrado, elevar al cubo, te separa, sí, se separa. Míralo. Como una cosa así como funciona. Ese es el cuerpo. Y uno puede ir girando como el cubo para ver dónde está la separación. Y eso se ocupa harto en Machine Learning. De hecho, los subvectores de Machine lo hacen automático. Captura más o menos dónde tenés que separar. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que le estoy agregando dimensiones. Entonces, por ejemplo, si tengo dos x1 y x2, lo elevo al cuadrado, agrego una dimensión más, me quedan 3. Pero si tengo 3, voy a elevar a 10. O sea, me voy a quedar con 10 dimensiones. Eso es lo que se te empiezan a juntar las combinaciones. A la hora de dar un resultado, puede que por hacer esa separabilidad le meta maldición de la dimensionalidad, hay un problema. Entonces, por eso siempre hay un trade-off, como lo separo o no lo separo. ¿Qué me sirve más? Eso era como parte nomás, ¿sí? Ahora vamos a ver.